En un pequeño pueblo de México, había una casa en la que nadie quería entrar. Una madre vivía allí, junto a 3 hijos que un día desaparecieron sin dejar rastro. Los vecinos juraban escuchar sus llantos en la noche, y en el patio trasero, la tierra siempre parecía removida, como si escondiera un secreto imposible de nombrar. Esta es la historia de Rosa, la madre que enterró vivos a sus 3 hijos. Una historia que no solo marcó a una familia, sino que convirtió a todo un pueblo en prisionero del miedo. La casa de Rosa se erguía en las afueras de un pequeño poblado olvidado por el tiempo. No aparecía en los mapas más recientes, y los autobuses que pasaban por la carretera principal solían acelerar un poco cuando llegaban a esa curva, como si la sola visión de las paredes desconchadas y el jardín marchito bastara para incomodar a los conductores. Era una construcción de un solo piso, con techo de lámina oxidada, muros amarillentos y ventanas siempre cubiertas por cortinas pesadas. A simple vista, parecía una casa cualquiera, quizá la morada de una familia pobre, sin mayores recursos. Pero para quienes vivían alrededor, esa casa guardaba un secreto tan espeso como la niebla que descendía cada amanecer desde los cerros. Rosa vivía allí con sus 3 hijos: Tomás, de 8 años, Mariana, de 6, y el pequeño Javier, apenas de 4. Nadie sabía con certeza quién era el padre. Se decía que un hombre había compartido techo con ella durante algunos años, pero una mañana desapareció sin dejar rastro, del mismo modo en que más tarde lo harían los niños. Rosa nunca habló de él, y cuando alguien osaba preguntar, sus labios temblaban y sus ojos se volvían fríos, como si una sombra interna la cubriera por completo. En el mercado, Rosa vendía ocasionalmente verduras marchitas y algunas gallinas viejas. No hablaba mucho con la gente. Apenas murmuraba los precios, evitando las miradas directas. Nadie la veía reír, nadie la veía rezar. Los domingos, mientras el pueblo entero acudía a misa, ella permanecía encerrada en su casa. Los vecinos afirmaban escuchar ruidos extraños, pasos a medianoche, el chirrido del azadón contra la tierra húmeda, y a veces lo que sonaban como sollozos infantiles sofocados. Con el tiempo, las visitas de los niños al pueblo fueron haciéndose menos frecuentes. Al principio se les veía corriendo alrededor de la plaza, jugando con otros pequeños, aunque siempre bajo la mirada severa de su madre, que los llamaba con un silbido agudo cuando consideraba que era suficiente. Después, los encuentros fueron escasos y finalmente desaparecieron por completo. Fue entonces cuando los rumores comenzaron. Los niños se fueron con parientes a la ciudad, dijo Rosa cuando alguien preguntó, pero no había cartas, ni llamadas, ni señales de que aquello fuese cierto. Yo los escuché llorar anoche, aseguró una vecina. Yo vi a Rosa cavando en el patio con una linterna, añadió otro. Quizá los encierra para que no la abandonen, susurraba la gente en el mercado. La desconfianza creció hasta convertirse en miedo. Nadie quería acercarse demasiado a la casa. Aún así, el patio trasero se convirtió en objeto de obsesión. Detrás de la casa había un pequeño terreno cercado con tablas podridas, donde apenas sobrevivían unos arbustos secos y una higuera torcida. La tierra allí siempre parecía removida, nunca del todo firme, y en época de lluvias emanaba un olor metálico, denso, que se confundía con el barro. Una tarde de verano, los niños de la colonia, armados con el valor que da la inocencia, se asomaron por las rendijas de la cerca. Creyeron ver juguetes enterrados a medias, una muñeca sin cabeza, un cochecito oxidado, un zapato infantil con la suela rota. Juraron también haber escuchado un golpe suave, como si alguien desde abajo tocara la madera de un ataúd. Corrieron despavoridos y nunca más se acercaron. El silencio del patio se volvió insoportable. Era un silencio distinto, cargado de algo vivo, algo que respiraba bajo la tierra. Los perros del vecindario se negaban a pasar frente a la casa.
Ladraban, gruñían y tiraban de la correa hasta escapar. Los pájaros no se posaban en la higuera, y las gallinas que Rosa criaba solían aparecer muertas sin explicación. Los adultos intentaban racionalizar lo que ocurría. Quizá Rosa sufre de la cabeza, decían algunos. Tal vez los niños realmente se fueron con su padre, insistían otros, pero nadie podía ignorar las señales. El patio era un recordatorio constante de lo que faltaba. Risas infantiles, voces inocentes, movimiento. Una noche particularmente oscura, la vecina más anciana, doña Eulalia, aseguró haber visto a Rosa arrodillada en el patio, sus manos hundidas en la tierra. La luna iluminaba apenas su silueta, y parecía que hablaba en voz baja como si arrullara a alguien bajo el suelo. «Les canta», susurró doña Eulalia. «Les canta como si todavía estuvieran ahí». Cuando corrió la voz de aquella visión, el pueblo entero quedó dividido entre el horror y la compasión. Algunos querían denunciarla de inmediato a la policía. Otros, convencidos de que se trataba de una mujer rota por el abandono, preferían callar. Sin embargo, algo era seguro. El patio trasero de Rosa guardaba un secreto, y ese secreto comenzaba a devorar la tranquilidad de todos. La historia apenas comenzaba, y ya el aire mismo parecía contaminado por un misterio sin nombre. Antes de que el nombre de Rosa se convirtiera en sinónimo de miedo, fue simplemente una muchacha de mirada apagada que creció en el mismo pueblo. Su infancia no estuvo marcada por juegos ni risas, sino por silencios prolongados y la severidad de un padre alcohólico. Se decía que su madre murió joven, dejando a la niña en manos de un hombre incapaz de dar cariño. Rosa aprendió pronto a soportar los gritos, los portazos y el olor a aguardiente que impregnaba las paredes de la casa. A los 17 años conoció a Esteban, un forastero que trabajaba como peón en las fincas cercanas. Él parecía distinto, le sonreía, le regalaba flores silvestres y le hablaba de la posibilidad de escapar a la ciudad. Para Rosa, Esteban representaba una salida, una promesa de vida lejos del desamparo. No pasó mucho tiempo antes de que decidiera huir con él. Se casaron en la parroquia local con una ceremonia pequeña, casi secreta. Los testigos fueron apenas 2 campesinos, y el banquete se limitó a un guiso de frijoles y tortillas. Pero para Rosa aquello era un renacer. Creyó por primera vez que la felicidad podía ser posible. Los hijos llegaron pronto. Primero Tomás, luego Mariana y finalmente Javier. Con cada nacimiento, Rosa sentía la mezcla contradictoria de orgullo y cansancio. El dinero era escaso. Esteban bebía más de lo que trabajaba, y la casa se llenaba de llantos nocturnos. El sueño de la ciudad se desmoronó. En lugar de escapar, quedaron atrapados en la misma tierra de siempre. El amor que Rosa sentía por sus hijos estaba teñido de sombras. Había días en que los abrazaba con ternura. Peinaba el cabello de Mariana o contaba historias improvisadas para que Tomás conciliara el sueño. Pero había otros días, demasiados, en los que el resentimiento la consumía. Veía en sus rostros el reflejo de su fracaso, la confirmación de que nunca sería libre. Esteban desapareció una madrugada de invierno. Algunos aseguraron que se marchó con otra mujer, otros que murió en una riña de cantina, y su cuerpo jamás fue reclamado. Rosa nunca lo aclaró, solo se sabe que desde entonces su carácter se volvió más duro. Criar sola a 3 niños en un pueblo que ya la miraba con desconfianza, la convirtió en una figura aislada, una madre marcada por el abandono. El único vestigio de aquellos años felices fue una fotografía familiar. Se tomó en una feria del pueblo, cuando Javier apenas comenzaba a caminar. En la imagen Rosa aparece sentada, con expresión rígida mientras los 3 niños la rodean. Tomás sostiene un globo que parece a punto de reventar. Mariana muestra una sonrisa forzada, y Javier, aún en pañales, llora desconsoladamente. La mirada de Rosa es lo que más inquieta. No es de ternura, ni de orgullo.
sino de agotamiento y rabia contenida. Con el paso del tiempo, esa foto quedó colgada en la sala principal de la casa. Los pocos visitantes que entraban no podían evitar detenerse frente a ella. Algunos decían que los ojos de los niños parecían seguirlos, que sus gestos infantiles ocultaban una súplica silenciosa. La foto también se convirtió en un objeto de culto para Rosa. Cada noche, antes de dormir, limpiaba el vidrio con un paño y murmuraba palabras inaudibles frente a ella. Cuando alguien le preguntaba por los hijos, señalaba el retrato como si aún fueran parte de la vida cotidiana. Una vecina recordó que, poco antes de la desaparición de los niños, vio a Rosa sosteniendo la foto entre sus manos, llorando en silencio. «No puedo dejar que se vayan», dijo en un susurro que heló la sangre de quien la escuchó. Desde entonces, el retrato se convirtió en una sombra más de la casa. Tras la desaparición de los pequeños, algunos juraron ver cómo las sonrisas de los niños en la foto se desdibujaban lentamente, como si el papel mismo absorbiera la tragedia. El retrato familiar no era solo una imagen congelada en el tiempo, era un espejo deformado de lo que Rosa había perdido, de lo que tal vez había decidido ocultar bajo tierra. En un pueblo pequeño, los secretos rara vez permanecen ocultos, pero los rumores, esos sí se multiplican como la maleza. Y en torno a Rosa y su casa, los rumores crecieron hasta volverse más fuertes que cualquier verdad comprobable. Todo comenzó con comentarios al pasar, frases lanzadas en el mercado. «Hace semanas que no veo a Tomás. ¿Y la niña Mariana? Siempre jugaba con la mía. El pequeño Javier no ha vuelto a la escuela». Al principio, las excusas de Rosa parecían suficientes, que los niños estaban enfermos, que los había enviado con familiares, que necesitaban descanso. Pero los vecinos comenzaron a notar contradicciones. Una vez decía que estaban en Guadalajara, otra que habían ido con una tía en Puebla. Nadie, sin embargo, podía confirmar la existencia de esos parientes. Doña Eulalia, la más vieja del barrio, fue la primera en hablar con voz temblorosa. «Los niños nunca salieron de esa casa. Yo los escuché. Lloraban en la noche, como si la tierra misma se quejara». Otros vecinos se unieron a la sospecha. Un joven afirmó haber visto a Rosa en el patio trasero, cavando con desesperación bajo la luz de una lámpara de aceite. Una mujer juró que escuchó risas infantiles apagadas justo cuando pasaba frente a la cerca, y no faltaron quienes aseguraban haber visto sombras pequeñas moviéndose detrás de las cortinas, mucho después de que Rosa insistiera en que sus hijos ya no vivían allí. Las versiones se multiplicaban. Que Rosa los mantenía encerrados en un sótano secreto, que los había vendido a una familia rica en la capital, que practicaba rituales oscuros con ellos, que los había enterrado vivos para que nunca la abandonaran. Nadie sabía qué creer, pero todos repetían las historias, añadiendo detalles que quizá nunca existieron. En las noches el aire del pueblo se llenaba de susurros y los niños eran advertidos. «No pases cerca de la casa de Rosa. Si escuchas que alguien te llama desde el patio, no respondas. Nunca aceptes un dulce de esa mujer». La desconfianza se convirtió en miedo. En el mercado, Rosa sentía las miradas clavadas en su espalda. Las madres alejaban a sus hijos cuando ella se acercaba. Los hombres murmuraban entre dientes. Nadie la confrontaba directamente, pero todos la juzgaban en silencio. Con el tiempo, la situación alcanzó un punto insostenible. Una tarde, un grupo de vecinos se reunió frente a la iglesia discutiendo con el sacerdote y con las autoridades locales. «Tenemos que investigar», dijo un hombre con la voz quebrada. «Esos niños no pudieron desaparecer sin más». «¿Y si entramos a la fuerza?», propuso otro. El cura levantó la mano. «No podemos actuar basándonos solo en rumores. Pero algo extraño ocurre en esa casa, y lo sabéis». Los rumores se transformaron en una verdad colectiva. Ya no importaba la ausencia de pruebas.
La gente estaba convencida de que los niños habían muerto y que el patio trasero era su tumba. Por las noches, las voces parecían más intensas. Había quien decía escuchar susurros saliendo de la tierra. Voces infantiles que repetían palabras incomprensibles. Una mujer embarazada, que vivía en la casa de al lado, juró que sentía movimientos bajo el suelo cuando caminaba cerca de la cerca. A partir de ese momento, nadie volvió a dudar. La casa de Rosa estaba maldita. El rumor se había convertido en certeza y el miedo en condena. Rosa, aislada y cada vez más sombría, parecía alimentarse de aquel silencio hostil, como si supiera que todos hablaban de ella y sin embargo no le importara. O tal vez, porque había algo en aquel patio que le daba la razón. Cuando las sospechas se volvieron insoportables, los vecinos decidieron acudir a la policía local. Era una comisaría pequeña, apenas 3 agentes mal pagados y un comandante que pasaba más tiempo en la cantina que en su oficina. La primera denuncia fue presentada por doña Eulalia, la anciana que afirmaba haber escuchado llantos en el patio trasero. Con voz temblorosa, contó lo que había visto. Rosa cavando en la tierra de noche, hablando sola, como si arrullara a alguien enterrado allí. Los oficiales tomaron nota con desgano. «Son imaginaciones de una vieja», murmuró uno, cerrando la libreta sin siquiera firmar. Días después, otra vecina llevó la misma inquietud. Los niños de Rosa no aparecían en la escuela, no se les veía en la plaza ni en la iglesia. El policía de guardia sonrió con sorna. Seguramente la señora los mandó con parientes a otra ciudad. No es un crimen mudarse. La actitud de la autoridad era clara. No querían involucrarse. El pueblo tenía fama de inventar leyendas, y las desapariciones siempre terminaban envueltas en superstición. Nadie quería redactar informes oficiales sobre niños enterrados en un patio trasero. Cuando finalmente citaron a Rosa para declarar, su testimonio resultó confuso. Sentada frente a la mesa del comandante, dijo con tono monótono: «Mis hijos están con su tía, en Morelia. No tienen que preocuparse. ¿Podemos tener la dirección?», preguntó un agente. «No la recuerdo ahora», respondió ella, bajando la mirada. Los policías tomaron aquella respuesta como suficiente. No verificaron papeles, no pidieron nombres completos, no cruzaron llamadas. Simplemente cerraron el caso como menores en resguardo de familiares. Sin embargo, en el pueblo nadie quedó conforme. Las contradicciones de Rosa eran demasiado evidentes. Un día aseguraba que los niños estaban en Morelia. Otro, que se habían ido con su padre a Veracruz. Cuando un vecino le preguntó directamente, respondió: «Ellos siguen aquí, conmigo». Esa frase recorrió las calles como un rayo. Para muchos, era la confesión velada de lo que todos temían, pero la policía insistía en no actuar. «No tenemos pruebas», decían. «Sin cuerpos, no hay delito». La indiferencia de la autoridad solo avivó el fuego de los rumores. Los vecinos comenzaron a sentirse desprotegidos, convencidos de que la justicia no llegaría jamás. En reuniones nocturnas, algunos hablaban de tomar la ley en sus manos, de entrar a la fuerza en la casa y cavar el patio, pero el miedo los detenía. Mientras tanto, Rosa seguía viviendo como si nada. Iba al mercado, compraba pan y frijoles, volvía a encerrarse tras las cortinas pesadas. En su rostro no había ni rastro de dolor por la ausencia de sus hijos, ni señales de duelo. Su silencio era para todos la prueba más condenatoria. La policía, con su negligencia, había convertido una sospecha en un mito, y los mitos, en aquel pueblo, eran más fuertes que cualquier ley escrita. Nadie supo con certeza cómo apareció el cuaderno. Algunos aseguraban que lo hallaron en el mercado, entre las cosas usadas que Rosa intentaba vender. Otros afirmaban que fue doña Eulalia, la vecina, quien lo recogió de la basura, convencida de que contenía algo más que simples cuentas domésticas. Lo cierto es que de repente, el pueblo entero hablaba del diario secreto de Rosa.
Era un cuaderno escolar, de tapas azules, con las esquinas mordidas por la humedad. En la portada, apenas legible, un nombre escrito con letra infantil: Mariana. ¿Pertenecía a la niña y Rosa lo reutilizó? ¿O era un cuaderno que Rosa había tomado prestado de sus hijos? Esa duda nunca se resolvió. Lo que sí quedó claro fue el contenido. Entre páginas manchadas de tierra y tinta corrida, se leían frases sueltas, pensamientos que parecían más alucinaciones que confesiones. Ellos me miran incluso cuando duermen. Los tres respiran igual, como si fueran un solo cuerpo. No quiero que me dejen. Otra vez no como él. La tierra es suave, cálida. Allí estarán seguros. Los vecinos que pudieron leerlo hablaban de párrafos enteros escritos sin pausa, con palabras repetidas una y otra vez, como un rezo perturbador. Madre, 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 madre. Silencio, 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 silencio. Bajo, 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 bajo. Había también dibujos. Círculos oscuros que parecían ojos. Figuras infantiles sin rostro. Árboles torcidos con raíces largas que se extendían como brazos. En una página, se distinguía claramente el contorno de 3 pequeñas figuras bajo un montículo de tierra, rodeadas por lo que parecían flores. El diario no ofrecía una confesión directa, pero cada palabra reforzaba la sospecha de todos. Para los vecinos era la prueba de que Rosa había perdido la razón. Para otros, era un testamento oscuro que confirmaba lo inimaginable. Cuando el cuaderno llegó a manos de la policía, apenas lo hojeó el comandante. No hay nada aquí que demuestre un crimen, dijo cerrando de golpe las tapas. Para él, eran simples desvaríos de una mujer trastornada. Pero en el pueblo la lectura de esas páginas se convirtió en una experiencia colectiva. Algunos aseguraban que al pasar la mano sobre el papel, se sentía un frío extraño, como si las palabras mismas hubieran absorbido la desesperación de los niños. Otros juraron que al leer en voz alta las frases, escucharon un eco infantil detrás de ellos, aunque estuvieran solos. La noticia del diario se extendió más allá del pueblo. Llegaron curiosos de localidades vecinas, reporteros ávidos de morbo, incluso estudiantes de psicología buscando material de estudio. Todos querían ver con sus propios ojos las páginas manchadas de tinta y tierra. Rosa nunca negó que el cuaderno fuese suyo. Cuando le preguntaron, simplemente respondió: ellos me dictaban las palabras. Esa frase se repitió en cada esquina, en cada casa, como una sentencia. Los vecinos ya no solo sospechaban, estaban convencidos de que los hijos de Rosa no habían salido vivos de aquella casa. El diario, lejos de aclarar el misterio, lo convirtió en un laberinto aún más oscuro. Los rumores sobre la desaparición de los niños habían convertido la casa de Rosa en un lugar prohibido. Pero lo prohibido siempre ejerce un magnetismo irresistible, sobre todo en los jóvenes. Fue un grupo de 4 adolescentes, Álvaro, Inés, Mateo y Carla, quienes decidieron entrar una noche. No lo hicieron por valor, sino por desafío. En el pueblo se había convertido en un juego macabro. Retarse a cruzar la cerca, a mirar por las ventanas, a escuchar si algo se movía en la oscuridad. Solo queremos comprobar que todos son cuentos de viejas, dijo Álvaro, tratando de sonar valiente. La luna apenas iluminaba la fachada descascarada. Las cortinas permanecían corridas como siempre, pero lo que más inquietaba era el silencio. Ni los grillos se atrevían a cantar cerca de esa casa. Los jóvenes saltaron la cerca de madera podrida y entraron por la puerta trasera, que se dio con un crujido largo, como un lamento. Dentro, el aire estaba cargado de humedad y polvo. El olor a encierro era sofocante. La sala parecía detenida en el tiempo. Muebles viejos cubiertos de mantas, un crucifijo torcido en la pared y sobre la mesa, el retrato familiar de Rosa y los 3 niños. Carla se acercó con la linterna y tragó saliva.
Miré en sus ojos, susurró. Las figuras de los pequeños parecían más borrosas de lo normal, como si el paso de los años hubiera devorado solo sus rostros. Subieron al pasillo que conducía a los dormitorios. En el de los niños encontraron camas pequeñas sin ropa de cama, juguetes rotos en el suelo, un oso de peluche sin un ojo. Todo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera dormido allí en mucho tiempo. De pronto Mateo se detuvo. ¿Oyeron eso? Un golpe seco, breve, provenía del patio trasero. Luego otro, como un puño débil llamando desde debajo de la tierra. El silencio posterior fue aún más aterrador. Los cuatro se miraron con el miedo tatuado en el rostro. Inés quiso salir de inmediato, pero Álvaro insistió en ir hasta el patio. Empujaron la puerta de atrás y la linterna iluminó la higuera torcida. El suelo, húmedo por las lluvias, mostraba marcas recientes, como si hubiera sido removido con herramientas. Entonces, se escuchó claramente, un golpe rítmico, suave, desde debajo de la tierra. 1, 2, 3, y luego un murmullo infantil apenas audible. «Mamá». Carla gritó y soltó la linterna, que rodó hasta detenerse frente a un montículo de tierra más oscuro que el resto. La tierra parecía moverse, como si algo dentro intentara salir. No esperaron más. Corrieron despavoridos hacia la salida, tropezando con los muebles, sin mirar atrás. No pararon hasta llegar a la plaza del pueblo, jadeando con lágrimas en los ojos. Cuando contaron lo que habían escuchado, nadie les creyó del todo. Algunos dijeron que era sugestión, otros que inventaban la historia para llamar la atención. Pero todos notaron que desde esa noche los cuatro cambiaron. Álvaro dejó de bromear, Inés no volvió a dormir sin una vela encendida. Mateo se fue del pueblo poco después, y Carla juraba escuchar golpes bajo el suelo cada vez que pasaba cerca de la casa. Desde entonces, la gente comenzó a llamarla la casa encerrada, un lugar donde algo estaba oculto, sellado, esperando. En la memoria del padre Anselmo, párroco del pueblo durante más de 3 décadas, había confesiones que se desvanecían con el tiempo. Pecados veniales, discusiones familiares, pequeños robos de mercado. Pero también había confesiones imposibles de olvidar. La de Rosa fue una de ellas. Ocurrió un domingo cualquiera. Mientras la misa transcurría con normalidad, Rosa se mantuvo de pie al fondo de la iglesia, inmóvil, con el rostro pálido bajo un velo negro. No comulgó, no rezó, solo esperó a que la mayoría se marchara, y entonces se acercó lentamente al confesionario. El padre Anselmo la reconoció de inmediato. Pocas veces acudía a misa y casi nunca hablaba con nadie. Su sola presencia ya resultaba inquietante. Cuando se arrodilló y la celosía del confesionario se cerró, el sacerdote sintió un escalofrío que no supo explicar. Al principio, Rosa guardó silencio. El padre la animó con las palabras habituales. El Señor escucha a sus hijos. Hija, confiesa y hallarás paz. Entonces Rosa murmuró: he hecho algo que no puedo deshacer. La voz sonaba apagada, pero cargada de una firmeza extraña. No era el tono de quien busca perdón, sino de quien constata un hecho inevitable. El sacerdote le preguntó con cautela: ¿de qué se trata, hija mía? Hubo un largo silencio. Después Rosa susurró: los hice dormir bajo la tierra, padre, para que nunca me abandonaran. Anselmo contuvo el aliento. Por un instante, pensó que había escuchado mal. ¿A quién hiciste dormir?, preguntó con la garganta seca. A ellos. A mis pequeños, respondió Rosa. Ahora no tengo miedo de que se vayan. La tierra los guarda, y yo sigo oyendo sus voces. El sacerdote apretó con fuerza el crucifijo que llevaba colgado del cuello. ¿Están vivos?, se atrevió a preguntar. Pero Rosa no respondió, solo comenzó a llorar suavemente. Un llanto que no era de arrepentimiento sino de apego. La confesión terminó abruptamente. Rosa se levantó y se marchó sin esperar absolución. Su silueta se perdió en la penumbra del atrio.
dejando tras de sí un silencio insoportable. El padre Anselmo quedó trastornado. Sabía que estaba atado por el secreto de confesión. No podía repetir palabra alguna bajo pena de excomunión. Sin embargo, aquella noche no pudo dormir. Escuchaba en su mente las frases de Rosa, repetidas como un eco. Los hice dormir bajo la tierra, para que nunca me abandonaran. Con los días, la inquietud creció. Durante las misas, al mirar hacia las primeras bancas vacías, creía ver a 3 niños sentados, observándolo en silencio. Cuando alzaba la hostia, sentía risas infantiles en los rincones de la iglesia. Nadie más las oía. Solo él. Tiempo después, cuando las sospechas contra Rosa se hicieron públicas, Anselmo supo que no era imaginación. La confesión había sido real, pero jamás la reveló oficialmente. Solo en confianza, a unos pocos feligreses cercanos, murmuró una frase que bastó para alimentar los rumores. Ella les canta desde la tierra. Aquellas palabras se extendieron por el pueblo, multiplicando el miedo. Para los vecinos, si hasta el sacerdote parecía confirmar sus sospechas, entonces no quedaba duda. Rosa había hecho algo monstruoso, y así, la fe, la justicia y el rumor se entrelazaron en un mismo hilo. Un secreto confesado a medias que, más que aliviar culpas, terminó condenando para siempre a una madre y a su patio trasero. El rumor se había vuelto insoportable. Nadie podía vivir tranquilo mientras el patio de Rosa permaneciera intacto, con su tierra removida y ese olor metálico que se hacía más fuerte tras la lluvia. Finalmente, un grupo de vecinos se reunió frente a la comisaría. Golpearon las puertas, exigieron respuestas, clamaron por acción. «Si ustedes no cavan, lo haremos nosotros», gritó un hombre con los puños cerrados. «Allí están los niños y todos lo sabemos», añadió otra mujer con lágrimas en los ojos. La presión fue tal que el comandante, cansado y acorralado, accedió. El 17 de septiembre de aquel año, quedó registrado en los archivos locales como el día de las excavaciones del patio trasero. La mañana era gris, con nubes bajas y una brisa helada que parecía presagiar tormenta. 2 patrullas llegaron a la casa de Rosa, acompañadas de varios oficiales y una pala mecánica alquilada de mala gana. Detrás de ellos, medio pueblo se congregó como si asistiera a un espectáculo macabro. Nadie quería perderse el momento en que la verdad sería revelada. Rosa fue obligada a permanecer en el porche, vigilada por 2 agentes. No gritaba, no lloraba, solo observaba con una mueca indescifrable, como si supiera de antemano lo que iban a encontrar. Las primeras paladas levantaron la tierra húmeda. El silencio de la multitud era absoluto. Cada golpe de la pala contra el suelo resonaba como un latido. El olor se intensificó. Una mezcla de barro, mojo y algo más denso, difícil de nombrar. A poca profundidad, los trabajadores encontraron los primeros objetos. Un zapato infantil, pequeño cubierto de barro seco. Una muñeca rota, sin cabeza, con un vestido de tela azul descolorida. Un camión de juguete oxidado, con una rueda desprendida. El murmullo de la multitud creció. Algunos se llevaron las manos a la boca, convencidos de que los cuerpos aparecerían en cualquier momento. Pero lo que salió después fue aún más extraño. Un frasco de vidrio enterrado a unos 30 centímetros de profundidad. Dentro había papeles arrugados cubiertos de símbolos dibujados con lápiz infantil. Círculos, cruces, palabras repetidas. Mamá, mamá, mamá. A medida que la excavación avanzaba, aparecieron más frascos. Algunos contenían mechones de cabello atados con hilos rojos. Otros trozos de tela infantil, manchados con algo que parecía óxido. Uno de ellos guardaba 3 dientes de leche envueltos en un pañuelo. El comandante, nervioso, ordenó detener el trabajo, pero los vecinos gritaron más fuerte. «¡Sigan cavando! Allí están». Se cavó más hondo, hasta 1 metro, 1,5 metros. El suelo estaba húmedo, blando,
como si alguien lo hubiera removido recientemente. Todos esperaban encontrar huesos. Sin embargo, no apareció ningún cuerpo. Lo único que hallaron cerca de las raíces de la higuera fue una caja metálica corroída por la humedad. Al abrirla, encontraron más papeles, páginas arrancadas del mismo diario, con frases repetitivas y perturbadoras. Aquí respiran, aquí juegan, aquí no se van. El silencio cayó sobre la multitud. No había cadáveres, pero los objetos encontrados eran suficientes para helar la sangre de cualquiera. Los agentes decidieron suspender la excavación. Oficialmente el informe concluyó: no se hallaron restos humanos, solo objetos personales posiblemente pertenecientes a los menores. Pero en el pueblo, aquel día quedó grabado como la confirmación de que los niños sí habían estado bajo esa tierra, aunque la evidencia tangible se escurriera como agua entre las manos. Lo más inquietante fue lo ocurrido esa misma noche. Varios vecinos que vivían cerca de la casa afirmaron haber escuchado un coro de llantos infantiles provenir del patio recién removido. Otros dijeron ver pequeñas huellas en el barro fresco a la mañana siguiente, como si alguien hubiera caminado descalzo sobre la tierra húmeda. Las excavaciones, lejos de aclarar el misterio, lo profundizaron. Habían removido la tierra, pero también habían despertado algo. Las excavaciones no trajeron cuerpos, pero sí dejaron una herida abierta en el pueblo. El patio removido, los objetos infantiles hallados, los frascos con mechones de cabello, todo ello parecía haber liberado algo que permanecía dormido bajo la tierra. La primera en hablar fue doña Eulalia. Aquella misma noche, juró escuchar un llanto suave, como el de un bebé, que provenía del patio trasero de Rosa. Pensó que era el viento colándose entre las tablas podridas de la cerca, pero al acercarse a la ventana distinguió claramente palabras entrecortadas. Mamá, mamá. Al día siguiente, un grupo de jóvenes que pasaba frente a la casa aseguró haber visto 3 siluetas pequeñas correr alrededor de la higuera torcida. Eran sombras translúcidas como si estuvieran hechas de humo, pero se movían con la agilidad de niños jugando. Uno de ellos, según Carla, la adolescente que había entrado antes en la casa, llevaba en la mano un globo rojo. Los testimonios se multiplicaron. Una mujer que regresaba del mercado sintió que alguien le tiraba de la falda y, al voltear, vio un niño de ojos vacíos que desapareció en la nada. Un cartero oyó risas detrás de la puerta cerrada de la casa, aunque Rosa estaba detenida en la comisaría. Varias madres afirmaron que sus hijos pequeños despertaban llorando en la madrugada, gritando que unos niños los estaban llamando desde el jardín. El miedo se apoderó del pueblo. Ya nadie pasaba frente a la casa después del anochecer. Los perros seguían ladrando hacia el patio, pero ahora lo hacían con un gemido de terror, como si vieran lo que los humanos no podían. Los rumores se convirtieron en certezas colectivas. Los espíritus de los hijos de Rosa estaban atrapados, reclamando atención, buscando justicia o quizá queriendo arrastrar a otros niños con ellos. Incluso dentro de la iglesia, el padre Anselmo confesó a un colega que, durante la misa, escuchó un coro de voces infantiles entonando un canto sin palabras, un murmullo que lo obligaba a alzar la voz para que los feligreses no lo notaran. El fenómeno más perturbador ocurrió durante una noche de tormenta. Un rayo iluminó el patio, y varios vecinos aseguraron haber visto 3 figuras pequeñas de pie sobre la tierra removida, tomadas de la mano, mirando hacia el pueblo. La visión duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para alimentar la leyenda. A partir de entonces, la gente comenzó a llamarles los niños del patio. No eran solo recuerdos de carne y hueso, se habían convertido en fantasmas colectivos, parte de la memoria maldita del pueblo. Quienes se atrevieron a acercarse juraron escuchar el golpeteo rítmico bajo el suelo, como un tambor débil, acompañado de susurros que pedían salir.
Otros decían que, si uno permanecía en silencio junto a la cerca, podía sentir una respiración infantil en la nuca. Las excavaciones habían fallado en encontrar cuerpos, pero habían despertado algo mucho más poderoso: la certeza de que el patio no estaba vacío. El pueblo, desde entonces, dejó de ser un lugar común, se convirtió en territorio de espectros, en escenario de un misterio que nunca encontraría reposo. Tras las excavaciones y la histeria colectiva, las autoridades decidieron que Rosa debía ser sometida a un examen psiquiátrico. No había pruebas suficientes para acusarla de asesinato, pero tampoco podían dejarla libre en medio de un pueblo que la señalaba como monstruo. Fue trasladada a la capital del estado, al Hospital Psiquiátrico San Miguel, un edificio gris rodeado de muros altos y ventanas enrejadas. Los informes de ingreso la describen como una mujer de 40 y pocos años, cabello largo y descuidado, mirada ausente y manos cubiertas de tierra reseca. Lo que más sorprendió al personal médico no fueron sus palabras, sino sus gestos. Rosa insistía en que le asignaran una celda amplia con espacio suficiente para colocar 3 sillas pequeñas. Cada día, a la misma hora, acomodaba las sillas en círculo y susurraba canciones de cuna, como si arrullara a niños invisibles. Los doctores tomaron nota. La paciente presenta cuadros de alucinación persistente. Afirma escuchar y ver a sus hijos en la sala. Se comunica con ellos, les da órdenes y les canta para que duerman. En sus primeras entrevistas, Rosa repetía sin descanso: «Mis hijos siguen conmigo. Nunca me dejaron. ¿Están aquí, no los escuchan?». Un psiquiatra joven, intrigado, le preguntó: «¿Dónde están ahora, Rosa?». Ella sonrió con ternura y señaló el suelo. «Bajo mis pies, siempre bajo mis pies». Los médicos debatieron si se trataba de esquizofrenia paranoide, de un trastorno disociativo o de un delirio inducido por el trauma, pero ninguno podía ignorar el efecto que su presencia ejercía en quienes la rodeaban. Enfermeras experimentadas confesaban sentir escalofríos al entrar en su celda, como si realmente hubiera 3 niños observándolas desde las esquinas. Con el tiempo, Rosa comenzó a escribir en las paredes con trozos de carbón, frases repetidas, idénticas a las de su diario. «Aquí respiran, aquí juegan, aquí no se van». Lo más inquietante fue que, en varias ocasiones, las frases aparecieron escritas con una caligrafía infantil, diferente a la de Rosa. Nadie pudo explicar cómo. El personal intentó retirarle los trozos de carbón, pero ella continuó escribiendo con las uñas, dejando marcas en el cemento. Mientras tanto, en el pueblo, la noticia de su internamiento no trajo paz. Al contrario, los fenómenos paranormales parecieron intensificarse. Se decía que cada vez que Rosa hablaba con sus hijos en el hospital, los vecinos escuchaban llantos en el patio de su casa, como si existiera un vínculo indestructible entre ella y el lugar maldito. Un periódico local publicó un artículo con el título «La madre que nunca floreció. Rosa, entre la locura y la maldición». En él, un reportero escribió: «No sabemos si Rosa es culpable de la desaparición de sus hijos o si es simplemente víctima de la obsesión colectiva. Lo cierto es que allí donde ella está, los niños parecen seguir presentes». Los años siguientes fueron un ciclo repetitivo. Exámenes médicos, sesiones fallidas de terapia, y Rosa siempre con 3 sillas pequeñas a su alrededor, cantando canciones que solo ella y quizá sus hijos fantasmas podían escuchar. El apodo se quedó para siempre: la rosa que nunca floreció. Una madre que, en lugar de dar vida, parecía haber sembrado muerte bajo la tierra. Durante años el expediente de Rosa permaneció estancado. Los médicos hablaban de locura, la policía de falta de pruebas y los vecinos de fantasmas. Pero un día, apareció un hombre que decía tener la pieza faltante del rompecabezas. Se llamaba Don Hilario, un campesino solitario que vivía en las afueras,
cerca de los campos de maíz. Era conocido por su carácter huraño y por pasar más tiempo con sus animales que con la gente del pueblo. Quizá por eso su testimonio no salió a la luz de inmediato. Hilario se presentó en la comisaría con el sombrero en la mano y la voz quebrada. Yo vi lo que nadie quiso ver. Su declaración quedó registrada en un informe breve, casi olvidado en los archivos. Decía así: fue una noche de lluvia hace años. Yo regresaba de los campos cuando pasé cerca de la casa de Rosa. Eran casi las 11 y el agua caía con fuerza. Entonces la vi. Estaba en el patio arrastrando un costal grande pesado. Lo sujetaba con ambas manos y el barro hacía difícil avanzar. Yo me detuve bajo un árbol y la observé. El costal se movía. Sí, señor, se movía, como si algo dentro golpeara o pataleara. Rosa miraba alrededor con miedo de ser vista y luego siguió arrastrándolo hasta la higuera. El oficial que tomó la declaración preguntó si podía estar confundido. Hilario fue tajante. No, señor. Escuché golpes desde dentro del costal. Y también, juraría que escuché una voz infantil, ahogada, que decía: mamá. El impacto de estas palabras fue devastador para los pocos que llegaron a leer el informe. Sin embargo, la policía lo archivó sin mayor trámite. Oficialmente, no había pruebas físicas, solo el testimonio de un hombre considerado excéntrico. Pero cuando Hilario compartió su historia con algunos vecinos, el rumor se extendió como pólvora. Para ellos, aquello era la confirmación de sus sospechas. Rosa no solo había perdido a sus hijos, sino que los había cargado vivos en costales para enterrarlos bajo la lluvia. Lo más inquietante fue la descripción final de Hilario. Antes de desaparecer de mi vista, Rosa se detuvo bajo la higuera. Abrió un poco el costal y miró dentro. Su cara estaba iluminada por el rayo. No vi ternura ni pena. Vi alivio, como si al fin pudiera descansar. Esa imagen quedó grabada en la memoria del pueblo, aunque solo un hombre afirmaba haberla visto. Años después, muchos repetían la escena como si la hubieran presenciado ellos mismos, transformándola en parte del mito colectivo. El testimonio de don Hilario nunca llegó a los tribunales con el peso de una prueba. Fue como tantas cosas en esta historia, un eco olvidado, una verdad a medias, pero bastó para reforzar la maldición. En la memoria del pueblo, la imagen de Rosa arrastrando un costal que se movía bajo la lluvia se convirtió en la representación más oscura de toda la tragedia. El juicio de Rosa comenzó una mañana nublada de noviembre. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, vecinos, curiosos de pueblos cercanos. Todos querían presenciar la caída de la mujer que ya era conocida como la madre del patio trasero. Rosa entró escoltada por 2 guardias. Llevaba un vestido gris prestado por la prisión, el cabello recogido en un moño desordenado y la mirada fija en el suelo. No parecía una asesina, pero tampoco una madre en duelo. Su silencio era más perturbador que cualquier grito. El fiscal abrió la sesión con una frase que resonó en toda la sala. Señores, estamos aquí porque 3 niños desaparecieron, y todo apunta a que su propia madre fue la responsable. A lo largo de los días, el tribunal escuchó testimonios que parecían piezas de un rompecabezas sin imagen final. Doña Eulalia relató los llantos nocturnos escuchados desde el patio. Los 4 adolescentes repitieron la historia de los golpes bajo la tierra. Don Hilario narró, con lágrimas en los ojos, la visión del costal moviéndose bajo la lluvia. El fiscal presentó también como pruebas los objetos hallados durante las excavaciones: juguetes enterrados, frascos con cabello y dientes de leche, páginas con frases obsesivas. Estos no son simples recuerdos, dijo, son reliquias de una mente perturbada, pruebas de un crimen sin cadáver. La defensa, en cambio, insistía en la falta de cuerpos. Sin restos humanos no hay asesinato comprobable, repetía el abogado una y otra vez. Alegaba que Rosa sufría de un trastorno mental,
y que todo podía tratarse de imaginaciones colectivas, de histeria popular alimentada por supersticiones. Durante el juicio, Rosa habló poco. Cuando el juez le preguntó directamente dónde estaban sus hijos, respondió con calma inquietante: «Aquí conmigo, siempre conmigo». La sala estalló en murmullos. Algunos vecinos lloraron, otros gritaron «¡Asesina!». Los guardias tuvieron que restablecer el orden. La prensa cubrió cada detalle con morbo insaciable. Los titulares eran contundentes: la madre que sembró a sus hijos. El misterio del patio trasero llega a los tribunales. Locura o monstruo, Rosa ante la justicia. Las audiencias se convirtieron en espectáculo. Afuera del tribunal, se vendían folletos con supuestas fotos de los niños y caricaturas de Rosa con una pala en la mano. El pueblo entero parecía haber olvidado que la verdad aún estaba lejos de ser probada. El juez, atrapado entre pruebas incompletas y una presión social insoportable, trató de mantener la imparcialidad, pero cada testigo, cada rumor, cada objeto desenterrado pesaba más que la ausencia de cadáveres. Al final, lo que se juzgaba no era solo a Rosa, sino al miedo colectivo de todo un pueblo. Ella se convirtió en el receptáculo de culpas, en la encarnación de una leyenda que ya nadie podía detener. Cuando el fiscal pronunció sus palabras finales, la sala entera guardó silencio. No tenemos cuerpos, pero tenemos una madre que nunca supo dar vida. Solo sepultura, señores. La justicia exige una condena. El último día del juicio llegó con un aire pesado, como si el cielo mismo aguardara la sentencia. La sala estaba llena a reventar. Curiosos, periodistas, vecinos que habían viajado desde el pueblo para presenciar el desenlace. Rosa entró con las manos esposadas, el rostro pálido y la mirada perdida. No mostró resistencia, tampoco miedo. Parecía flotar en una calma que perturbaba a todos. El juez leyó durante casi una hora los cargos, las pruebas, los testimonios. Reconoció las inconsistencias, la falta de cuerpos, la fragilidad de algunos relatos. Sin embargo, su voz se endureció al pronunciar la conclusión. Este tribunal, considerando la gravedad de los hechos, las pruebas circunstanciales y el peligro que representa la acusada, declara a Rosa culpable del asesinato de sus 3 hijos. La condena es cadena perpetua. Un murmullo recorrió la sala, seguido por aplausos de algunos y sollozos de otros. La prensa lo describió como un momento histórico. Una condena sin cadáveres, un fallo basado en el eco de la tierra. Rosa no lloró, no gritó, no pidió clemencia. Solo se levantó lentamente y dijo una frase que heló la sangre de todos los presentes. Ellos siguen conmigo. Nadie puede separarnos. Los guardias la sacaron de la sala mientras las cámaras de los periodistas capturaban cada gesto. Afuera, la multitud esperaba con carteles improvisados. Justicia para los niños. Monstruo del patio trasero. Algunos arrojaron piedras contra el vehículo que la trasladaba. El caso quedó archivado como condena sin cuerpos, un precedente legal que aún hoy sigue siendo discutido por juristas. Los informes oficiales señalaban: se presume muertos sin restos encontrados. Se dicta sentencia por evidencia circunstancial. En el pueblo la noticia no trajo alivio. Si bien muchos celebraron la condena, otros quedaron inquietos. La ausencia de los cuerpos era un agujero imposible de llenar. Algunos decían: ¿y si los niños aún viven en algún lugar? ¿Y si Rosa fue condenada por algo que nunca ocurrió? Las dudas no hicieron más que alimentar la leyenda. La condena, lejos de cerrar la herida, la abrió aún más. Con el tiempo, se comenzó a hablar de la condena inexplicable. No solo porque se dictó sin pruebas materiales, sino porque, desde la prisión donde Rosa cumpliría su cadena perpetua, los fenómenos paranormales en el pueblo no cesaron. Cada llanto escuchado en la madrugada, cada sombra infantil vista en el patio vacío,
era interpretado como la confirmación de que los niños no descansaban. La sentencia no había resuelto nada. En la memoria colectiva, Rosa ya no era solo una mujer, ni siquiera una madre asesina. Era el símbolo de un misterio que ni la justicia ni la razón pudieron aclarar. Cuando Rosa fue enviada a prisión, la casa quedó vacía. Nadie quiso reclamarla. Nadie se atrevió a comprarla. Pasaron los meses, luego los años, y el edificio comenzó a deteriorarse. Las cortinas se pudrieron, las tablas de la cerca se cayeron. La higuera torcida extendió sus ramas como garras. Pronto, los vecinos empezaron a llamarla la casa maldita. Decían que, cada atardecer, se escuchaban risas infantiles provenientes del patio, seguidas de un silencio denso, como si alguien aguardara respuesta. Los primeros en atreverse a entrar fueron los niños del barrio. Formaban pequeños grupos y se desafiaban mutuamente. Si realmente eres valiente, entra hasta la sala y toca el retrato familiar. Si te quedas 5 minutos en el patio, escucharás sus voces. Algunos regresaban llorando, asegurando que una mano invisible les había jalado la ropa. Otros describían haber visto huellas pequeñas marcadas en el polvo, que desaparecían justo frente a la puerta trasera. Una tarde de verano, 3 adolescentes se atrevieron a pasar la noche en la casa, como prueba de valor. A la mañana siguiente, salieron desencajados, pálidos, jurando que durante la madrugada escucharon un coro de niños riendo y llorando al mismo tiempo. Uno de ellos dijo que vio a un niño parado frente a la cama improvisada donde dormían, con un globo rojo en la mano. El rumor creció hasta convertirse en leyenda urbana. La casa ya no era solo el escenario del crimen no resuelto. Era un lugar prohibido, un portal a lo inexplicable. Los adultos evitaban pasar cerca después del anochecer. Algunos mudaron sus viviendas más lejos, incapaces de soportar el ambiente opresivo. Otros aseguraban que, al mirar por las ventanas rotas, podían distinguir siluetas pequeñas corriendo por el pasillo. Los más supersticiosos comenzaron a dejar ofrendas en la cerca: velas blancas, juguetes usados, flores marchitas. Creían que de algún modo, esos obsequios podían calmar a las almas de los niños. Con el tiempo, la prensa local comenzó a llamar a la vieja construcción la Casa del Llanto, porque siempre había alguien que afirmaba escuchar lamentos infantiles cuando pasaba cerca. Incluso visitantes de otros pueblos llegaban solo para contemplar el lugar. Algunos se llevaban un puñado de tierra del patio como recuerdo, convencidos de que guardaba energía sobrenatural. No faltaron quienes juraban enfermar poco después de hacerlo. La casa, abandonada pero nunca vacía, se convirtió en un símbolo de advertencia, un recordatorio de lo que sucede cuando la justicia falla y la memoria colectiva decide llenar los vacíos con fantasmas. En las noches de tormenta, los relámpagos iluminaban la higuera torcida y el patio abierto, y más de un testigo juraba ver 3 figuras de niños jugando bajo la lluvia, corriendo alrededor de los montículos de tierra. Y aunque todos sabían que nadie vivía allí, nadie podía negar que la casa seguía respirando. Una cosa era segura: aquella casa no era solo un edificio abandonado. Era un cuerpo vivo, alimentado por el miedo y el dolor de todo un pueblo. Rosa murió en prisión una madrugada de invierno. Tenía poco más de 50 años, aunque parecía de 70. Su cuerpo fue encontrado en la celda, sentada en el suelo, con la espalda recargada contra la pared y las manos extendidas hacia 3 sillas vacías. En sus labios había una ligera sonrisa, como si alguien hubiera acudido a buscarla en el último instante. En los registros del hospital penitenciario quedó escrito: la paciente fallece por paro cardiorrespiratorio. Últimas palabras: ya vienen, ya vienen. Nadie reclamó su cuerpo. Fue enterrada en una fosa común, sin nombre, sin flores. Pero para el pueblo, su muerte no significó el fin de la historia, sino un nuevo comienzo.
La casa, abandonada por décadas, se vino abajo poco a poco. El techo colapsó. Las paredes se agrietaron, la higuera torcida se secó. Sin embargo, los vecinos aseguraban que, incluso en ruinas, el lugar seguía vivo. Muchos afirmaban que, después de la muerte de Rosa, los fenómenos se intensificaron. Voces infantiles que se escuchaban a kilómetros de distancia en noches de luna llena. Sombras, pequeñas corriendo entre los escombros. Golpes rítmicos que emergían del suelo removido, algunos. Peregrinos llegaban desde pueblos lejanos, atraídos por la leyenda. Encendían velas y dejaban juguetes en el terreno vacío. Una mujer incluso aseguró que, al dejar un osito de peluche en la cerca caída, escuchó una risa clara detrás de ella. Con los años, la historia de Rosa se transmitió de generación en generación. Los niños del pueblo crecieron escuchando la advertencia. No te acerques al patio trasero. Allí siguen jugando los hijos de Rosa. El lugar se convirtió en mito, en símbolo de lo inexplicable. Y aunque muchos intentaron racionalizarlo, decían que eran alucinaciones colectivas, que la culpa del pueblo había creado fantasmas. Nadie podía negar que al pasar por la vieja propiedad, se sentía un frío que no pertenecía a este mundo. En los archivos judiciales, el caso quedó cerrado. 3 menores desaparecidos, madre condenada, cuerpos no localizados. Pero en la memoria del pueblo el expediente nunca se cerró. Rosa había muerto, sí. La casa había caído, también. Pero el misterio seguía vivo, como una herida que nunca cicatrizó. Hasta hoy, en las noches de tormenta, los más viejos del lugar aseguran ver 3 luces pequeñas correr bajo la lluvia, justo en el terreno donde alguna vez estuvo el patio trasero. Y aunque nadie sabe la verdad, todos coinciden en lo mismo. El misterio de Rosa y sus hijos nunca descansó.